Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a hablar sobre el teatro barroco. Sí, hemos estado hablando en las clases pasadas sobre algunos elementos del teatro y estamos dando como grandes saltos mortales, ¿verdad? Empezamos con una lectura y una explicación del teatro griego, algunos elementos, algunas referencias a otros momentos de la historia del teatro, y saltamos aquí, digamos, debido a la escasez de tiempo que tenemos, a explicar el teatro barroco, ¿sí? Y bueno, sabemos que el teatro barroco es el teatro del siglo de oro español, siglos XVI y XVII. España tiene 2 siglos de oro, en donde se desarrolla grandemente la literatura. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en la literatura en español, en el barroco español, pero también hay que decir que es un momento en que toda Europa se desarrolla mucho el teatro. Aquí, bueno, tenemos esta frase, es de Lope, ¿no? Cuando se decía es de Lope significaba que la cosa era buena, ¿no? Entonces, es de Lope porque Lope de Vega de alguna manera es el que eh, causa un hito, ¿no? En la historiografía del teatro. Con Lope de Vega se moderniza, se cambia, se va hacia nuevos rumbos, digamos, está contenido en él todo lo que va a ser el teatro moderno, ¿no? Entonces, Lope de Vega, que nació en 1562 y muere en 1635, ¿no? Ya veremos un poco más de esto, ¿no? Tiene una influencia del arte del barroco italiano, ¿no? De la forma de hacer arte, de la comedia del arte italiano, que ya veremos también. Pero en esta época, pues, eso que decíamos antes, se crea también un teatro nacional europeo, tanto en Inglaterra, en Francia, también en los otros países. Quizás en Inglaterra como el teatro isabelino, es la contraparte del barroco español, y también en Francia, ¿sí? Pero digamos, concretamente en España, Lope de Vega recibe, digamos, esa influencia del arte, de la comedia del arte italiana, y él publica en 1609 El arte nuevo de hacer comedias, ¿no? Donde introduce los cambios que va a hacer y lo que de alguna manera no solamente hace, sino que también escribe, ¿no? Sobre esos cambios, ¿no? Hay 3 espacios que podemos considerar en el teatro, ¿no? En el teatro de esta época. Un teatro callejero, digamos, que es el del auto sacramental, también de otras cosas, pero el auto sacramental es una representación dramática religiosa que se celebraba en las fechas del Corpus Christi. Era un acto y, digamos, es llevado su apogeo por Calderón de la Barca, en realidad, ¿no? Pero, bueno, también es una herencia de la época medieval. Concretamente en el teatro barroco van a aparecer los corrales de comedia, ¿no? Que son estructuras como patios interiores donde se empieza deja de ser callejero este teatro y pasa a ser ya pues con una estructura básica, que es el corral de comedia. ¿No? Y se harán las primeras edificaciones basadas en estos corrales, las primeras edificaciones modernas dedicadas propiamente al teatro, ¿no? Aquí tenemos una imagen de lo que sería este corral de comedias, que como vemos era como una gran casa con un patio interior, y en los balcones estamos lo que sería el proscenio, gente de pie. Había también, digamos, eh, estos serían los balcones, ¿verdad? Balcones para mujeres, gente importante, autoridades, es decir, los hombres generalmente estaban aquí, los mosqueteros. Una película, Cyrano de Bergerac, este, aparece, ¿no? Este tipo de teatro en las primeras escenas, es recomendable verlo, ¿no? Vemos que también empiezan las primeras escenografías, ¿no? Aquí hay, en base a las pinturas y telones y cortinas. Lope de Vega no le hace mucho caso a este asunto de la escenografía, será Calderón quien aporte mayor énfasis. ¿Mm? Entonces vamos a ver que la estructura de una obra teatral de la época, ¿no? En estos corrales. Entonces te decía, bueno, que no es que uno iba 2 horas a ver una obra de teatro, sino que eso era una fiesta teatral, ¿no? Pasabas el día, prácticamente, bueno, es una exageración, pero pasabas el día en estos asuntos, ¿no? Entonces había una introducción musical, luego una loa, alabanza,
al público, a la obra, que quizás tenía como función hacer silencio y traer el público, ¿no? Un primer acto, un entremés, segundo acto, un baile o jácara, tercer acto, y la mojiganga. Aquí ya aparecen estos 3 actos del teatro barroco, que es una reducción, antes eran más, pero entre acto y acto están estos entremeses, ¿sí? Es decir, piezas más cortas o piezas, o bailes. La mojiganga es, por ejemplo, disfraz, tiene texto, disfraz, baile, es decir, una cosa mucho más liviana que contrarreste los actos, ¿no? Y que haga más completa todo el espectáculo. En realidad era todo un espectáculo, ¿no? Tenemos entonces estos antecedentes, habíamos hablado antes de la comedia del arte italiana, lo que vemos aquí en la imagen es una pintura muy idealizada de estos personajes que vienen de la comedia del arte, que son Arlequín y Colombina, ¿no? Entonces, la comedia del arte es un tipo también de teatro que se hacía en la calle en Italia, ¿no? Más bien festivo, querían hacer reír, era algo cómico, los actores improvisaban, pero digamos en un gran avance actoral, ¿no? En la gestualización, etc. De esa comedia del arte tenemos personajes que han pasado, digamos, a la historia. El Arlequín, son personajes bajos, ¿no? Que, o sea, siempre, en esta época se dirían los personajes principales, el caballero, la dama, un villano, o sea, un malhechor, digamos, y también personajes bajos, ¿no? Los signis de los italianos, que eran criados que ayudaban a veces a los amores prohibidos de esta pareja de enamorados, ¿sí? Entonces aquí están Arlequín, que bueno, ha pasado la historia, y Colombina. En realidad es Arlequín el que en algunas veces lleva el antifaz y no Colombina, ¿no? Pero esto es una pintura, más representación de esto. Aquí tenemos en la imagen también otra especie de corral con un poco más esquematizado, ¿no? Pero vamos a ver en realidad las características del teatro de Lope de Vega, ¿no? Entonces, Lope de Vega conserva la unidad aristotélica de la acción. O sea, vamos a recordar que si uno lee la poética de Aristóteles, que es el documento más importante de la tragedia, en los cuales se basa todo lo demás, Aristóteles abogaba por la unidad de acción y de tiempo, es decir, una sola acción en un solo tiempo, ¿no? Después se le va a agregar la unidad de espacio, pero Lope de Vega va a cortar con esto, ¿no? Conserva una unidad de acción, no así de tiempo, es decir, el tiempo podía pasar una semana, 2 meses, etc. No es que es una jornada de 24 horas. Y hay varios espacios también, entonces eso se modifica, ¿sí? Hay una diversificación en esto. Una mayor libertad, ¿no? Para estas unidades. Se reduce a 3 actos, cosa que ya habíamos dicho. Hay mayor libertad temática, ¿no? Un tema propio, muy propio del barroco es el honor, por ejemplo. Por supuesto, hay comedias de capa y espada, de amoríos desafortunados, etcétera, ¿no? El lenguaje se adapta al personaje. ¿Qué significa esto? Que con Lope, pues los personajes de rango inferior tienen un tipo de lenguaje y los de rango alto otro. Es decir, hay una adecuación. Y en ese sentido, un poco más de realismo. No totalmente realista, pero efectivamente sí, ya es un paso adelante. Luego es en verso. Esto le da una gran calidad lingüística a este tipo de teatro, ¿no? Porque en realidad es poesía representada, ¿no? Y siendo barroca, recordemos que el barroco trabaja con el conceptismo, el culteranismo, con figuras literarias como el hipérbato, el oxímoron, la antítesis, todo aquello que indique una contraposición. Entonces hay una gran riqueza a nivel del lenguaje. Y se introduce la tragicomedia. Aristóteles hablaba de la tragedia y de la comedia. La tragicomedia, pues, como su nombre lo indica, es una unión, es decir, que en una misma obra podía haber espacios o momentos para lo trágico y momentos para lo cómico, o esa representación a través de los personajes. Los personajes principales llevaban la carga a veces trágica y los personajes bajos la carga cómica, ¿no? Esto, por supuesto, va a ir evolucionando constantemente.
Se puede decir, esto no es que sea así, pero alguien puede pensar, bueno, que podemos, en el teatro español, un primer ciclo, que es más o menos hasta la muerte de Lope de Vega en 1630-35 por ahí, ¿no? Y Lope de Vega sería su máximo exponente. Aquí hay un montón de gente también, o sea, es muy grande la producción literaria, ¿no? Tenemos a Tirso de Molina, Gaspar de Aguilar, Guillén de Castro, etcétera, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón, y recordemos que Juan Luis Ruiz de Alarcón es mexicano. Ahí también este va a ser el teatro que va a llegar a América. De hecho, América surge barroca, de alguna manera, ¿no? Y surge con este pensamiento barroco que es complejo, que refleja una gran tensión humana, ¿no? Entonces, y es también un afán por el ornato, por la imagen visual, ¿no? Y Juan Ruiz de Alarcón es mexicano, que luego va a vivir en España, ¿no? También, entonces, a partir de 1630, eh, el teatro también sigue evolucionando, este teatro barroco español, pero guiados por Calderón de la Barca, ¿no? Están otros como Antonio Hurtado de Mendoza, Francisco Rojas Zorrilla y Antonio Coelho y Ochoa. Y mucha otra gente que no puse allí porque nos quedamos con conocer a Lope de Vega y con Calderón y la referencia de Ruiz del Arcón, ¿no? Y ustedes pueden leer lo que quieran, pero por lo menos estos nombres que son, digamos, principalísimos, ¿no? En el teatro. Entonces, vamos a estudiar una obra debía ser de Lope, pero vamos a escoger a Calderón. Entonces vamos a hablar de la principal obra de Calderón, la más conocida, que es La vida de sueño. ¿De qué trata La vida de sueño? Les dejé unos videos, un par de videos, donde hay una representación, ¿no? Bueno, son fragmentos de película antigua, pero muy, muy buena, ¿no? Entonces, La vida de sueño es una obra de Calderón, como ya dije, y está dividida en tres actos, típico barroco, y cuenta la historia, está publicada y estrenada en 1635, cuenta la historia en Polonia, se lleva a cabo en Polonia, y el rey Basilio, que se supone que es un rey sabio, pero consulta la astrología, que no es una cosa muy sabia, y esa astrología le dice que va a tener un hijo que va a destronarlo, que va a causar muerte y destrucción. De hecho, cuando nace, muere la madre en el parto. Entonces, para ver si es verdad o no, y para evitar esto, encierra al hijo en una torre. En esa torre nadie lo ve, solo un personaje que se llama Clotaldo, que lo educa, digamos, intelectualmente, pero no social ni afectivamente, ni en el orden moral. Ahí también hay una crítica de educación, o sea, uno puede saber cosas, ¿no? Pero saber cosas no es estar educado, ¿no? Estar educado implica varios niveles, ¿no? El intelectual, el afectivo, emocional, el moral, o sea, son muchas cosas, el ciudadano incluso, ¿no? Entonces, pero vemos a este hombre, Segismundo, príncipe, que ignora que es príncipe, que solamente ha tenido contacto humano con Clotaldo, ¿no? La historia no empieza allí, empieza con Rosaura, que viene disfrazada de hombre, con su gracioso, que se llama Clarín, creo que es Clarín, sí. Entonces se desbocan, llegan aquí a la torre y conocen a Segismundo, ¿no? En realidad aquí hay dos historias. La principal es la de Segismundo, con esto que ya he contado, pero también la de Rosaura, que sería un segundo eje temático, secundario, pero muy importante relacionado con el primero, que Rosaura ha sido olvidada por su amante, que es Astolfo, que prefiere casarse con Estrella para heredar el trono, ¿sí? Entonces, en este primer acto hay dos monólogos famosísimos de Segismundo. Este que vamos a ver en esta lámina, el primero, que es una diatriba entre la libertad o libre albedrío y la predestinación. Recordemos que también en esta época ha surgido la reforma protestante, la reforma luterana, que ha ganado adeptos en algunos países de Europa, y en España se mantiene católica. Calderón de la Barca hace frente a esta reforma, a estas ideas teológicas protestantes que veían que el hombre estaba predestinado.
¿no? Y se lanza más, digamos, a la idea católica, que es la idea de la libertad humana, ¿no? Y lo va a decir así. Entonces, lo va a plasmar en la obra. De hecho, en la obra, a Segismundo se le permite salir, le dan un brebaje, se le permite salir al palacio, pero cuando va al palacio se comporta mal, le dan otro brebaje y lo vuelven a la celda, ¿no? Y le dicen, no, no, es que tú tomaste, tú soñaste, en realidad es sueño, soñaste que estabas libre, que eras un príncipe, pero no, esto lo hace el rey Basilio porque prueba a ver si es verdad o si el hombre es libre, o sea, si lo dejó salir, pues si se porta mal, lo vuelve a la cárcel y si se porta bien lo dejo. Claro, evidentemente hay que leer toda la obra para entender esto, ¿no? Entonces, pero vamos a ver estos dos monólogos un poquito, después también en los videos salen unos actores que lo van a leer mucho mejor que yo, a leer no, pues a representar mucho mejor, pero vamos a ver esto. Lo primero que vamos a decir es que estos son décimas, es decir, estructuras poéticas de 10 versos octosílabos. El verso octosílabo es el verso español por antonomasia, ¿no? De nuestras frases, digamos, calzan como popularmente y normalmente, ¿no? Pero en un lenguaje muy bello, ¿no? Entonces, lo leo y digo alguna cosa sobre esto, ¿no? Dice, nace el pez que no respira a bordo de uvas y lamas y apenas, bajel de escamas, sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad, nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata que entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. Bueno, y aquí más adelante dice, ¿qué justicia, qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto de un ave? Entonces, esto último es un resumen calderoniano. Fíjense que estas dos décimas anteriores hay una comparación entre un animal o una cosa, ¿no? Que de alguna manera tiene más libertad que el que está encerrado, ¿no? O sea, yo con más albedrío, yo que soy hombre, tengo menos libertad que una cosa o que un pez que es mucho más bajo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo no o tengo esa libertad? Entonces, al final se refiere a un pez, a un bruto y un ave, ¿no? Porque las otras décimas hablan de esto. Entonces, ¿tengo libertad o no? Entonces, esto aparece en este monólogo de Segismundo. Este primer monólogo aparece en la primera jornada o acto. El primer acto tiene unas 8 escenas, el segundo acto unas 19 escenas y el tercero 14 escenas, ¿no? Entonces aparece en el primero. Eh, Haciendo el planteamiento de si el hombre es libre o no. O sea, ¿soy yo libre? ¿Libre de qué? Entonces vemos cómo eh, la cárcel funciona como símbolo, estar preso es no ser libre, pero ¿libre de qué? No porque solamente Segismundo no se puede mover o no puede salir de allí, sino Segismundo es también el hombre bestia, el hombre bruto, bruto en el sentido de animal, un caballo, por ejemplo, o sea, un caballo se le decía un bruto, ¿no? No inteligente, un ser no inteligente, o sea, es un hombre fiera, un hombre bruto, un hombre llevado por sus pasiones, porque no tiene esa educación emocional, no tiene un control. El hombre es una fiera cuando no controla su instinto, cuando no controla su emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque cuando sale al palacio, cuando lo dejan ir al palacio, quiere violentar a Estrella, mata a un hombre, que son las cosas peores que se pueden hacer, y por eso lo vuelven a la cárcel, ¿sí? Entonces, no tengo libertad, o sea, porque estoy preso de mis pasiones, preso de mi descontrol. Entonces, claro, el palacio funciona como símbolo y espacio de la libertad, y la cárcel como espacio, símbolo de la falta de libertad, ¿no?
También a otro nivel, Basilio se dará cuenta de eso, ¿no? O sea, no es la astrología, no son las fuerzas de los astros los que llevan el destino del hombre, sino su propio hacer. Aquí está pues el segundo monólogo de Segismundo que aparece en el segundo acto. Lo leemos un poquito para ver el tono de esto. En realidad es muy bello, ¿no? Pues todo actor hispanohablante tendría que saberse este monólogo. Ha sido representado diferentes veces, no todas son buenas, pero es difícil. Aparece en el segundo, cuando él ya, estando en la cárcel, hace una reflexión sobre lo que pasa. Y quizás el verso quizás más importante es uno que dice Clotaldo, que aún en sueños es bueno hacer el bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta contraposición de vida y sueño también es un tópico de la época barroca, ¿no? Es decir, no porque nada es realidad, ¿no? Porque sería una interpretación un poco muy pegada a la letra, ¿no? Sino que hay unas realidades más fuertes que otras, ¿no? Entonces, claro, ese sentido religioso nos lleva a pensar en un más allá, no platónico, aunque puede verse así, ¿no? Pero es un más allá más real, ¿sí? Entonces, este más allá más real hace que esta realidad se vea como un sueño, pero no es un sueño que no importa para nada, es un sueño, ¿no? Es una realidad, si se quiere, menos densa, menos estructurada, no menos estructurada, no, menos densa, ¿no? Con menos entidad, pero en donde las decisiones que tomas, tus elecciones libres son determinantes, ¿no? Para alcanzar la vida buena y la vida verdadera y la vida más real, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vida es sueño, que es la metáfora. La vida es sueño porque independientemente de donde el hombre esté situado, independientemente de unas circunstancias, ¿sí? Esas circunstancias, estar en la cárcel o no estar, ser rico, ser pobre, son unas circunstancias que no son determinantes. El hombre tiene más, el hombre es libre cuando pasa incluso a través de las circunstancias y a través de esas circunstancias. Por ejemplo, es verdad que nosotros tenemos en este país, en este momento, pocas libertades económicas, pocas libertades de toda índole, libertad de tránsito, libertad, nos falta libertad, los derechos son alienados, los derechos son conculcados, el derecho a la vida, a la alimentación, a la educación, todo eso. Podemos decir que tenemos poca libertad por las circunstancias. Sin embargo, nosotros, a través de nuestro libre albedrío, podemos hacernos libres. Un poco, esta es la idea. Las circunstancias lo soñaban, en el sentido de, es lo transitorio. Lo entitativo y lo que queda es mi libertad y mi elección, lo que yo decido hacer con ello. ¿Sí? Veamos cómo lo dice Calderón. Dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte, la muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Vemos las metáforas, sueño de la muerte es comparada con un sueño, ¿sí? Pero la vida también, el verdadero despertar también se da después, ¿no? Eh, Todo lo que hacemos aquí se lo lleva el viento. En el viento escribe, en cenizas lo convierte la muerte. Tiene que ver también con la muerte niveladora de los linajes, ¿no? Que también es un tópico que se trabaja allí. Bueno, aquí hay mucho que decir. Ok, comienza esta segunda décima que tenemos aquí. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Quizás esto es lo más nuclear de todo el libro, ¿no? O sea, estas circunstancias que vivimos son lo transitorio, no es determinante. Pero si el rico se afana en que su riqueza es lo entitativo, algún día, pues al perder esa riqueza,
pierde su propia entidad, ¿no? O sea, se pierde el mismo. Si el pobre se afana en pensar que su pobreza es lo entitativo, lo realmente importante, pues se queda, digamos, sumido en su pobreza, en su tristeza, sin poder salir adelante, ¿sí? El que a medrar empieza es el que solo quiere conseguir, no sé, riquezas y subir en la escala social, es el que medra, ¿no? El que afana y pretende, el que agravia ofende, ¿no? Claro, porque no se da cuenta que hay otra cosa, aquí se ve la visión religiosa, ¿no? De que lo importante es el bien y la virtud, lo importante es hacer el bien, ¿no? Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Magistral, uno aplaude, wow, fantástico, ¿sí? Luego sigue, ¿no? La tercera jornada o acto. Pero ¿qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una ficción, una sombra de lo verdaderamente real. Que lo que importa es cuando el hombre elige el bien. En la primera salida al mundo, a ese otro espacio simbólico, Segismundo comete el error de hacer malas elecciones. Arrojar al hombre por la ventana, pretender estrella, etc. Pero en su segunda salida, una vez que ha reflexionado, Segismundo halla la verdadera libertad, que es la elección del bien. Aún en sueños hay que hacer el bien, ¿no? Entonces vemos también cómo este teatro barroco es un teatro, sobre todo el de Calderón, es un teatro filosófico, es un teatro didáctico. ¿No? No todo el teatro barroco es así, hay mucho espacio para la comedia, la farsa, la fiesta, ¿no? Pero este en concreto, pues, es muy filosófico, es conceptista, ¿no? Es culturalista porque hay muchas referencias clásicas, mitológicas, ¿no? En estos versos, pero sí en otros, y se trabajan los conceptos de la libertad del libre albedrío, ¿no? En contra de la predestinación de las estrellas, de los astrólogos, etc. Bueno, esto es una breboca para entender un poco el teatro barroco. Espero que puedan leer la obra y puedan eh, ver los fragmentos, los videos y leer la obra, que son maravillosos. Bueno, éxitos, que la pasen muy bien.